Que alguien se lo diga a Putin. Desde que empezó la guerra en Ucrania, el karma se ha vuelto contra Rusia. Además de las ingentes pérdidas humanas, los astros se han alineado para crear en territorio ruso todo tipo de calamidades. Inundaciones catastróficas y heladas fuera de época han causado un destrozo en las ya maltrechas arcas del Estado ruso. Pero, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Cuánto va a tener que pagar Rusia para arreglar el desaguisado que le ha montado la madre naturaleza? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa, a vuestras crónicas, para ver hoy cómo la madre naturaleza se ha declarado fervientemente anti-Putin y le está dando un zasca tras zasca al Kremlin. Y ya de paso le ha provocado un buen boquete en la caja fuerte de los rublos. Pero antes de enfrentarnos a los elementos, os voy a pedir, como siempre, que me deis unos likes, si os apetece, claro, que dejéis unos comentarios, a ver qué opináis sobre el tema, y sobre todo que no os olvidéis de darle a la campanita para estar así perfectamente enterado de lo que pasa por los reinos de Putin. Y si ya queréis darle un poquito más de gas al proyecto, pues siempre os podéis hacer miembros de Crónicas de la Estepa Rusa y yo estaré sumamente agradecido. Sí, amiguitos, parece que la sabia madre naturaleza se ha cansado ya de Putin y le está enviando plaga tras plaga, desastre tras desastre. Monstruosas inundaciones en las regiones de Oremburgo o Kurgán y heladas fuera de lo normal en regiones como Voronezh o Tambov han dañado de manera catastrófica enormes zonas de Rusia, causando pérdidas millonarias. Pero como decía Jack el Destripador, vamos por partes. Todo empezó en abril, en Orsk, en esta presa que estáis viendo en pantalla. La crecida del río Ural rompió esta chapucera barrera el 5 de abril y a partir de ahí se desencadenó el desastre. La historia de esta presa tiene su miga, porque las autoridades de la región de Oremburgo decidieron construirla en el año 2010. Su coste se estimó en unos 932 millones de rublos, lo que al cambio actual serían unos 9 millones y pico de euros. Entró en funcionamiento en el año 2014, o sea, tardaron 4 años en construirla, y en una revisión de 2020 encontraron 38 irregularidades en su construcción y mantenimiento, que como podéis imaginar, no se resolvieron, con los resultados que estáis viendo. En el colmo del cinismo, uno de los responsables de la construcción y la obra acusó a roedores, sí, habéis escuchado bien, roedores, de haber causado el destrozo. Pues deben ser roedores de los biolabs ucranianos que son así como musculosos y mazaos, ¿no? Esos que están en los sueños de Putin, porque joder, para cargarse una presa, vaya bichos. Total, que abierta la espita, el agua inundó grandes zonas de la ciudad de Orsk y de la región. Por supuesto, la respuesta de las autoridades rusas fue lenta y a su manera. Primero, el ministro de Situaciones de Emergencia, Kurenkov, tardó 4 días en aparecer por la zona y porque se lo ordenó Putin, que si no ni iba, ¿no? Y después llegó, bueno, y eso parecía la comitiva, ¿no? Parecía el desfile de la cabalgata de los Reyes Magos, ¿no? Y no contento con eso, se permitió el lujo de acusar directamente a la gente. Эвакуация была объявлена неделю назад. Люди не принимали решения, они думали, что это шутки какие-то. И шуток нет, вы сами видите, мы одного человека вот сейчас спасали около 30 минут. Это один человек. Эта ситуация может продлиться неделю. Вот они сидят, эти люди, вот сейчас в окнах, что они будут есть? Им придется возить каждому еду. Apenas 6 días después de iniciarse las inundaciones, las autoridades estimaron los daños causados en la región de Oremburgo únicamente en 40.000 millones de rublos. Y como siempre que en Rusia ocurre una catástrofe de estas, y viendo la inutilidad de las autoridades locales y regionales, la gente se lanzó a la calle para pedir ayuda a quién sino al zar todopoderoso, para que arreglara el desaguisado, pues no sé cómo, pero que lo arreglara.
Pero es que ni Putin puede ante la todopoderosa madre naturaleza. Y a Orenburgo le siguió Kurgan, a Kurgan le siguió Tomsk, a Tomsk le siguió Tiumen. Y el agua fluía y fluía, ¿no? Como decía Bruce Lee en ese anuncio, "Be water, my friend". En total, miles de personas tuvieron que ser evacuadas, miles perdieron también sus propiedades, sus casas, sus animales, y la economía, lógicamente, ha sufrido un palo gordo. Un palo que todavía están evaluando, porque en las últimas declaraciones del fiscal general todavía no han concretado una cifra para todo lo que es el conjunto del país. Solo en la región de Orenburgo, donde se originó el desastre, al menos el 40% de las casas inundadas no se pueden restaurar. Además, aunque se intentó ocultar, 5 personas murieron en esta catástrofe. Para una familia, mejor dicho, con 2 hijos, calculad una indemnización de unos 200.000 rublos, unos 20.000 euros, si es que la consiguen, que ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Por ejemplo, se han dado casos de movilizados que estaban en el frente, a los que se les ha denegado la ayuda, diciendo que no estaban residiendo en la casa inundada. ¿Por qué? Bueno, claro, es que estaban en las trincheras. En total, por ahora unos 10.000 millones de rublos se van a sacar del presupuesto estatal para intentar compensar las zonas afectadas. Pero esto es una primera evaluación, 10.000 millones. Vamos a ver al final en cuánto queda esta cifra. Y cuando todavía no se habían apagado los ecos de este desastre natural, una nueva plaga en forma de frío, nieve y hielo azotó grandes partes de Rusia. De repente, el mes de mayo, que para los rusos es casi como el inicio real de la primavera, se convirtió en una réplica de los duros días del invierno. Según TASS, en los primeros 10 días de mayo, en la parte europea de Rusia, se pueden considerar que han sido los días más fríos de toda la historia desde que hay observaciones meteorológicas. El director científico del Centro Hidrometeorológico ruso, ya lo diré, explicó que la temperatura del aire estaba entre 8 y 10 grados por debajo de lo normal. Este dato me lo confirma mi meteorólogo de confianza, Vicente, o @msvenikovo en Twitter, al que recomiendo que sigáis, y que me habla de diferencias de temperatura bastante pronunciadas. Por ejemplo, en Kazán hubo una media de 6 grados y medio menos de lo normal, o en Moscú, que no fue la zona más afectada precisamente, hubo una diferencia más o menos de 5 grados por debajo. Y aunque no ha sido la zona más afectada, fijaos cómo estaba la capital rusa el día de la investidura de Putin. Este era el momento, el que estáis viendo, en el que el recién investido presidente presidía el desfile militar en su honor. Como dirían las madres, día de ponerse una rebequita. Здравствуйте, товарищи! No solo fue el pelo de Putin el que sufrió los rigores de esta súbita ola de frescor siberiano. A lo largo y ancho del país, las recién plantadas semillas de trigo, maíz o remolacha, pues se han ido al garete. Куча горит, дым идет. Рядом яблоня в 1 метре. Подходим, смотрим, трогаем, задеваем. Колом стоят листья такие же. Vaya manera de empezar mi trayectoria como ministra de Agricultura, pensaría la recién nombrada Oksana Lut, uno de los escasísimos rostros femeninos del nuevo gobierno de Mikhail Mishustin. A su predecesor en el cargo, Dmitry Patrushev, le han dado la patada hacia arriba, convirtiéndolo en un futurible a la sucesión de Putin, aunque ya de eso hablaremos en otro vídeo. Y a cargo de la agricultura se ha quedado esta mujer, Lut, que es economista y ahora tendrá que lidiar con pipas y granos. Ya estaba en el ministerio de antes, pero ahora ya es la cabeza visible. Por cierto, eso de poner economistas en todas partes, pues suena un poco como sospechoso, porque esta mujer es economista. No obstante, oye, las referencias que hay de ella son impecables.
De hecho, de Patrushev se hablaban basuras y de ella se hablaba muy bien. Y desde luego va a tener que demostrar su valía desde el minuto 1, porque las heladas de mayo afectaron nada más y nada menos que a 23 regiones. En total, 830.000 hectáreas de cultivos se han perdido. Eso supone más o menos el 1% de la superficie total, en palabras de la propia Oksana Lut. En 7 de esas 23 regiones, por ejemplo Lipetsk, Volgogrado o Voronezh, se ha introducido el régimen de emergencia que permite a los agricultores recibir los pagos del seguro. Lut ha prometido que se repartirán semillas para replantar lo antes posible, pero algunos ya consideran que algunos de los cultivos ya son irreparables y los expertos han reanalizado la producción de cereales rusos para este año 2024. Sovecon, la mayor consultora agrícola rusa, ha vuelto a rebajar su provisión debido a estas heladas. De 89,6 millones de trigo que estaban previstos, lo han bajado a 85,7 millones, estimando las pérdidas de los agricultores en unos 3,9 millones de toneladas de trigo, unos 45.000 millones de rublos. Pero es que no solo hay problemas por el frío. En algunas regiones del sur de Rusia el problema es que no llueve, es que hay sequía. En los últimos 3 meses cayeron de un 20 a un 40% menos de precipitaciones, lo que unido a las altas temperaturas que ha habido, pues hace que las previsiones de producción también hayan bajado. Las cosechas de cereales para esta temporada agrícola, que yo entiendo que es primavera-verano, pueden reducirse o un 10% si hacemos caso a los que son más optimistas, a los expertos más optimistas, o hasta un 30% si seguimos o nos fiamos de los cálculos de los expertos más agoreros. ¿Significa eso que los rusos tendrán escasez de cereales? No. De hecho, hay una cifra récord de reservas. A 1 de abril había almacenadas 27,5 millones de toneladas de trigo. El año pasado fue excelente en lo que es la producción de trigo y se cosecharon 98,2 millones de toneladas, y a eso hay que añadir lo que Rusia robó de Ucrania. Por lo cual los precios no son muy altos y los productores lo que están haciendo es guardando, provocando que suban con la intención, lógicamente, de ganar unos rublitos más. Según el medio Kommersant, poco acusable de ser anti-Kremlin, en el primer trimestre de 2024 los precios del pan subieron en varias regiones como Moscú, la ciudad de Moscú también, San Petersburgo, la región de Leningrado, Sverdlovsk y Kemerovo. Más o menos cuenta Kommersant que la subida fue de un 30%. Inundaciones, heladas, sequías y, por supuesto, el interminable problema de los huevos. De los huevos de verdad, ¿eh? No estoy hablando aquí de una manera grosera. Bueno, concretamente de los huevos no, del animalito que sale de los huevos, los pollos. En este caso el problema está en los pollos. En otoño del año pasado el precio de la carne de pollo ya subió un 27% y hasta Putin se enteró de eso. Y le dijo a su gobierno que a ver, ¿qué pasaba? ¿Por qué subía tanto la carne de pollo? Y el que era ministro en aquel momento, este citado antes Dmitry Patrushev, pues tuvo que salir a dar explicaciones en un entorno poco habitual. Дмитрий Николаевич, то, что вы из Курятника с нами общаетесь, это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством, безусловно. Но что курятина так подорожала? Мясо птицы у нас с начала года выросло больше, чем на 27%. Павел Владимирович, занимаемся этой темой. Я буквально на прошлой неделе сам проводил совещание с производителями мяса птиц. У нас в августе, непосредственно в августе, было небольшое снижение объемов производства, но если брать период с января по август, у нас объемы производства все равно растут. Предпосылок для увеличения цены, в принципе, экономически особо нет никаких. При
переговорив с птицеводами, пришли к мнению, что они, чувствуя свою социальную ответственность, уже начали понижать цену на курятину. Надеюсь, что мы в ближайшее время увидим это. Но они-то ладно, они бизнесом занимаются, а правительство должно вовремя включать известные механизмы, в том числе и закупку по импорту от ближайших наших soседей, из Беларуси, из того же Казахстана. No, правда. Pero ni esta aparición estrella parece haber puesto fin al problema. Ni siquiera la importación de pollo libre de impuestos. Están trayendo pollo, por ejemplo, de China o de Brasil, que se introdujo a principios de año, ha podido frenar la subida de precios. El coste de la carne de media subió en marzo entre un 31 y un 48% interanual. Son los últimos datos que tengo. Como diría Felipe II, yo no mandé mis barcos a luchar contra los elementos. Pues eso más o menos debe ser lo que está pensando más de uno por los pasillos del Kremlin en estos momentos. ¿Qué habrán hecho ellos para cabrear así, de esa manera, a la madre naturaleza? Porque claro, es que según el soberbio plan trazado por Putin, éramos los europeos los que nos teníamos que helar de frío y los que nos teníamos que morir de hambre sin Rusia. Pues va a ser que no. Así que cuando oigáis decir que el PIB ruso crece y crece, que no tiene rival entre las economías occidentales, recordad, amiguitos, una cosa: los tanques no se comen y ni se pueden hacer bocadillos con proyectiles de artillería. Rascad un poquito debajo del número gordote brillante, porque vais a encontrar una capa de mugre bastante gorda también. Espero que os haya gustado, espero que haya sido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo de Crónicas de la Estepa Rusa. Das vidania.